Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Durante la gestación, la mujer puede sufrir varias dolencias que de una u otra forma necesitan un estricto control para preservar su salud y la del feto. Esta tarde conversaremos sobre la hipertensión arterial en el embarazo. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, ¿es cierto que la presión arterial varía en dependencia de las semanas de gestación? Sí, es muy cierto, Navy, y te voy a explicar por qué. Durante los primeros 6 meses del embarazo y de forma natural, las cifras de tensión arterial de la paciente gestante tienden a descender porque se produce una vasodilatación arterial global en la paciente y esto genera, lógicamente, al dilatarse las arterias, ligeramente desciende la presión arterial por debajo de las cifras normales de la paciente antes del embarazo. Este descenso es algo fisiológico, o sea, es completamente normal. Y también otro detalle curioso es que en la mujer embarazada, en los primeros 6 meses, la tensión arterial más elevada se constata durante la noche y no durante el día como ocurre con el resto de las personas. Una vez que sobrepasa el segundo trimestre, las cifras tensionales, o sea, la presión de la embarazada, vuelve a ser igual a la que tenía antes del embarazo. Doctor, ¿y cómo puede manifestarse entonces la hipertensión en el embarazo? Todos sabemos que el incremento de la tensión arterial es una problemática actual bastante frecuente y que cuando no se controla a tiempo genera serios problemas a corto y a largo plazo en las personas que la padecen. En la embarazada no ocurre diferente, o sea que la hipertensión en el embarazo también genera problemas serios. En el embarazo, la hipertensión se manifiesta en 2 momentos diferentes. En un primer momento, antes de las 20 semanas. Cuando ocurre un aumento de la cifra de tensión arterial antes de las 20 semanas, generalmente se relaciona con una hipertensión arterial crónica, o sea, con un padecimiento que la embarazada tenía antes de iniciar su gestación. Y en estos casos, pues lógicamente tiene una relación directa con un padecimiento anterior, como te decía. En cambio, cuando las cifras de hipertensión aparecen después de la semana 20, o sea, después de las 20 semanas, ya no se relaciona con una hipertensión anterior, sino es muy frecuente que se relacione directamente con el embarazo, o sea, con una enfermedad relacionada con la misma gestación. En estos casos se denomina preeclampsia, que puede ser preeclampsia leve o preeclampsia grave. El estadio extremo de esta enfermedad hipertensiva del embarazo, es propiamente la eclampsia, que es un estado avanzado donde aparecen, aparte de las cifras tensionales elevadas, pues signos neurológicos como la pérdida del conocimiento, las convulsiones, y obviamente es un estado de suma gravedad. Doctor, ¿y cómo es que se hace el diagnóstico de la llamada hipertensión gestacional? Para detectar de forma temprana cualquier alteración en las cifras de presión arterial de una paciente embarazada, Navy, es imprescindible una buena atención perinatal, o sea, que la paciente tenga una captación correcta, que las cifras de tensión arterial sean tomadas correctamente y de forma sistemática, que el equipo de salud encabezado por el médico de la familia, el obstetra, el clínico, puedan detectar a tiempo cualquier alteración de estos parámetros tan importantes como son la tensión arterial. Eso es la base
del éxito del diagnóstico precoz de cualquier alteración. Ya habíamos dicho que en la primera etapa, o sea, entre las 20 semanas, cualquier alteración de la tensión arterial puede deberse a la hipertensión crónica y posterior a las 20 semanas, ya relacionado con una enfermedad gravídica propia del embarazo. La cifra que se toma de referencia, Navy, es 140,90 como cifra inicial, y más allá se detecta que ya una paciente pues presenta hipertensión. Quiere decir que una paciente que tenga 140 y 90 o más por más de una ocasión durante cualquiera de las etapas de su embarazo ya es una hipertensa, o sea, ya hay una hipertensión arterial. Lo que debería por definir es a qué corresponde esa cifra. Es bueno saber también, Navy, que en la primera etapa del embarazo ya habíamos dicho que normalmente la presión desciende, o sea que las embarazadas tienen 90,60 y presiones bajas, relativamente bajas. Cuando en esa etapa hay una tensión arterial de 120,80, 125,85, aún sin llegar a 140,90, se puede sospechar una hipertensión crónica porque en esa etapa la gestante debe tener unas cifras muy inferiores. Profesor, ¿y existen síntomas que alertan acerca de la presencia de la hipertensión gestacional? Bueno, eso depende del momento y la magnitud del descontrol de la presión que tenga la paciente. Ya sabemos que ante las 20 semanas se trata de una hipertensión crónica, donde los síntomas pueden ser similares a cualquier tipo de hipertensión en otra persona, como dolor de cabeza, sensación de peso en el pecho, insomnio, en fin, esos síntomas generales. Sin embargo, cuando ya aparece la hipertensión después de las 20 semanas, que se trata de una preeclampsia leve o grave, aparecen síntomas que están relacionados directamente con la madre y con el feto y por tanto son de otra naturaleza. Vamos a ver en pantalla aquellos síntomas importantes para determinar y diagnosticar la presencia de una preeclampsia en la embarazada. Cuadro clínico y de laboratorio de la preeclampsia y la eclampsia. Dolor de cabeza intenso que puede acompañarse de trastornos visuales o ceguera. Dolor abdominal por inflamación o hemorragia hepática. Exageración de los reflejos tendinosos, o sea, una hiperriflexia. Episodios convulsivos que pueden llegar al coma. Tensión arterial elevada. Expulsión de proteínas en la orina, o sea, proteinuria. Y descenso de las plaquetas con trastornos de la coagulación. Profesor, ¿y existen situaciones que favorecen la aparición de la hipertensión gestacional? Ciertamente, Navy, pueden haber factores de riesgo que favorecen la aparición de estas manifestaciones de hipertensión gestacional en las pacientes embarazadas. Vamos a verlo en pantalla. Factores de riesgo de la hipertensión durante el embarazo. Edad. O sea, las embarazadas de más de 35 años son más proclives a estos trastornos de la tensión arterial. Antecedentes familiares cercanos de hipertensión arterial. Antecedentes de hipertensión en embarazos anteriores. Antecedente personal de diabetes mellitus. Tensión arterial ligeramente elevada a inicios del embarazo. Antecedentes de madre o hermana con preeclampsia. Y finalmente, el aumento exagerado de peso entre las 20 y las 28 semanas. Doctor, ¿y cuáles son las acciones del tratamiento preventivo y para enfrentar la hipertensión arterial en el embarazo? Bueno, Neve, es una pregunta extensa que vamos a tratar de resumirla lo más posible para que se entienda la idea. En primer lugar, hay que tener presente en cada embarazada los factores de riesgo que pueda tener esta paciente, o sea, todos los factores de riesgo que hemos mencionado que predisponen a la hipertensión arterial durante este periodo tan importante de la vida. Eso hay que tenerlo muy presente. Por otra parte, el equipo de salud debe estar conectado directamente a detectar cualquier cambio en las cifras de tensión arterial desde el inicio del embarazo para actuar en consecuencia. Además, la embarazada debe hacer una dieta saludable,
con frutas, vegetales, con poca cantidad de sal, o sea, reducir la sal en la dieta es importante como medida preventiva en estos casos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, todas estas medidas deben tomarse desde el principio. También es provechoso el reposo de la embarazada, o sea, evitar los esfuerzos físicos intensos, sobre todo reposar del lado izquierdo una vez que come, o sea, después de comer es muy útil y muy provechoso ese descanso en decúbito lateral izquierdo de la gestante. Son todas medidas no farmacológicas que se deben tomar para prevenir y enfrentar la hipertensión. Pero también hay medidas farmacológicas. Las embarazadas que son hipertensas antes de la gestación deben informar a su médico el tratamiento que llevan, porque con frecuencia estos tratamientos deben hacérsele ajustes. O sea, hay medicamentos que no deben tomarse durante la gestación y deben ser sustituidos por otros a criterio del especialista. Eso es muy importante a la hora de enfrentar esta problemática. O sea que hay que muchas veces modificar el tratamiento que llevaba la paciente antes de la gestación. Finalmente, es importante, Ney, que todas las embarazadas estén claras que la hipertensión arterial durante el embarazo puede desencadenar fenómenos peligrosos para ellas y para el feto, o sea, para el niño que está por nacer. Por eso es tan importante que el equipo de salud, en coordinación con las embarazadas, estén enfocados a ese objetivo de un control previo de las cifras de tensión arterial y actuar en consecuencia si estas cifras se descontrolan o aparece alguno de los indicios de que hay alguna enfermedad relacionada con la hipertensión durante esta etapa tan compleja de la vida que es la gestación. Profesor, como siempre, fue un placer tenerlo esta Igualmente, tarde con Ney. nosotros. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.